El doctor Alejandro Pereira, que ahora nos va a contar bien cómo es este negocio. Yo, la verdad que no disocio esto que está pasando respecto también a la virulencia que ha habido en el tema de medios. Hay una frase fuerte que ha vertido en una columna muy buena que ha hecho Ernesto Tenenbaum en los últimos días respecto a la idea esta de 678, ¿no? Ha dicho Tenenbaum, 678 es la apología de la crueldad. La idea de que ponían al disidente o aquel que estaba crítico con el gobierno en el escarnio público. Y hoy ha habido declaraciones de algunos dirigentes ultra-kirchneristas o militantes kirchneristas, por ejemplo, del relator militante Javier Vicente, que plantea que lo de Macri ya es prácticamente una dictadura. Está hablando de, este hombre estaba, creo que yo veo poco fútbol, pero estaba a cargo de los relatos en Fútbol para Todos. Estamos asistiendo al gobierno pro del terror, no falta mucho para que vuelvan los campos de concentración y los vuelos de la muerte. Me parece que se plantean algunas discusiones en las cuales parte del kirchnerismo en la calle considera que no está haciendo oposición sino resistencia, en el medio de toda esta discusión de fondo respecto a los medios. Héctor Daer, bueno, ¿cómo está viendo esta decisión que tomó Macri? Bueno, primero y principal, no comparto estas declaraciones de los campos de concentración, de la muerte. Me parece que es una etapa pasada y muy lejana para nosotros, y esperemos que sea así. Por supuesto que lo que estamos viendo es prácticas que antes se criticaban en el momento que eran opositores y prácticas que están llevando adelante, como son los DNU y como es esto. Digamos, esto hubiera tenido un trámite parlamentario donde podamos todas las fuerzas políticas encontrar un camino para solucionar estos desequilibrios que efectivamente se habían producido con anteriores legislaciones. Ahora, en el medio de esto hay otro problema de fondo, que es que este gobierno ni siquiera es un gobierno que algunos vemos con mucho empresario adentro, sino que son empresarios de multinacionales adentro de este gobierno. Esta fantasía de que esto va a ayudar a que ingresen divisas, que se mueva la economía, me parece que trae como consecuencia la apertura de grandes negocios que nos va a generar muchísimas desigualdades y sobre todo, si hay sectores monopólicos a los cuales le abren el triple play, como es a las telefónicas, cosa que se discutió y se resolvió en su momento. Pero eso lo autorizó Cristina con la ley del año pasado de Cristina. Pero jamás se autorizó a nadie. Jamás se autorizó a nadie. Digamos, no hubo avance, ley a medida de las telefónicas. No hubo avance en esos términos. Digamos, esto es hacer desaparecer la estructura de medios de comunicación argentino, digamos, contra esto no se puede. Ahora, insisto con este punto, ahora lo va a aclarar Alejandro Ferreira. Pereira, el que planteó esto fue la ley digital de Argentina Digital, ¿cuándo fue? ¿En el 2014? La ley de Argentina Digital el año pasado. El año pasado, sí. Digamos, la posibilidad de que ingresen las telecomunicaciones, al mercado de medios, las telco, las telefónicas. En realidad modifica la ley de medios. Y lo modifica en lo central, es quiénes son los que pueden participar. Entonces, al modificar quién puede participar, en qué negocio puede participar, los negocios históricos de la radiodifusión, que son la radio y la televisión, que eso es la Argentina de 1950, empezó a discutirse realmente en la discusión de los negocios de la década del 90, 80 o del 2000 y 2012 y el siglo XXI, que es quién se hace cargo de la infraestructura, de la tecnología, de la convergencia, donde van las autopistas informáticas de toda la masa crítica que existe, desde las telco a los contenidos. Y eso en el mundo se resolvió hace un par de años. Y nosotros, como siempre, llegamos tarde, donde nunca pasa nada. Entonces, con los 12 años que hemos tenido, tenemos un problema. Hay un retraso donde la tecnología avanzó por encima de la dirigencia política, de la dirigencia empresaria y de las normas. Y esa dirigencia empresaria, política y de las normas hace que tengas una realidad que no se condice con la efectividad del consumo de la gente. Entonces la gente tiene un consumo hoy de telefonía,
de sistemas de cable, de sistemas de señales, de YouTube, de WhatsApp, de FaceTime, de una serie de mecanismos que acceden a distintas plataformas que obviamente no se reflejan en las normas. Y eso es donde vos tenés que legislar teóricamente en un país donde zanjás las diferencias de las ecuaciones económicas entre el marco que vos decías de AFTIC con el tema del AFCA. Ahora, Pablo Mendelevich, bueno, ¿cómo estás viendo esta nueva batalla, digamos, entre Macri y el kirchnerismo? Yo decía, no lo disocio del tema medios, ¿no? No lo disocio de 678, de los contenidos, de la pelea con Clarín. Me parece que todavía está presente eso. Si bien ahora acá estamos discutiendo un negocio multimillonario. Yo perdí la capacidad de asustarme, porque este señor, ¿quién era este que decía de los campos de concentración? Javier Vicente. Bueno, en realidad está en una misma línea con lo que ya anticipó Kicillof el domingo pasado en Parque Centenario. Dijo que las medidas de Macri son criminales, o sea, Macri es un criminal, hay campos de concentración. Dulcy Rodríguez, la canciller venezolana, dijo que la primera medida de Macri fue liberar a todos los represores. O sea, lo bueno del kirchnerismo es que te va anticipando lo peor, aunque no pase. Digamos, te va diciendo, te va describiendo algo que no tiene que ver con la realidad, pero te describe en un panorama espantoso. Yo, en cambio, me acuerdo, no tengo ningún ánimo de defender a Macri, no soy macrista, pero no puedo no hacer memoria respecto de la campaña electoral. En la campaña electoral se planteó por primera vez en la historia la posibilidad de que haya un debate entre los candidatos. Y no uno, sino dos. Había dos debates, el de Argentina Debate y el del Grupo Clarín. El del Grupo Clarín lo patrocinaba Daniel Scioli, que dijo públicamente que Macri no se anima a debatir en TN. ¿Y quién fue el que le negó al Grupo Clarín el debate? Macri. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Entendés? El último tipo que en la Argentina se le plantó al Grupo Clarín fue Macri. ¿Y el kirchnerismo qué hizo? Fusionó Multicanal y Cablevisión. Ineficaz que no achicó en lo más mínimo la concentración de Clarín. Armó un grupo mediático mucho más poderoso que Clarín con el 80% de los medios. Entonces me parece que las cosas están muy desfiguradas y creo que hoy la gente que va, los kirchneristas que están manifestándose y resistiendo, que es un verbo espantoso porque es de la resistencia peronista de la época, hola Alberto, de la época de la proscripción, sí, de los 17 años en que el peronismo tuvo proscripto, a comparar eso con esto y decir que estamos en la resistencia, es realmente un disparate. Pero además, lo que están defendiendo es un libro sagrado. La ley de medios se convirtió en un libro sagrado. Están defendiendo algo que no tiene contenido, que quien más lo violó fue el kirchnerismo. Ejemplo, para que la gente entienda de qué estamos hablando, las cadenas nacionales eran una clara violación a la ley de medios, que decía Cristina. Mire lo que decía Evo Bonafini ahí cuando fue a apoyar a Sabatella en el AFCA, porque Macri quiere directamente que Sabatella por los 180 días... por 180 días no esté más al frente del AFCA y que haya un interventor que ya designó Oscar Aguad, el ministro de Comunicación. Vamos a tener que seguir inventando como en aquella época, solo que esta vez el dictador llegó por medio de los votos y esa es la desgracia que nos está pasando. Él quiere ser, y porque nos cierran la boca a todos, esto nos está cerrando la boca a todos, porque no tenemos ya más un lugar. Sacan todos los lugares principales donde uno podía opinar. La opinión ahora va a ser igual que en aquella época. Había que hacer actos muy grandes donde vos arriesgabas tu vida para que salieran los medios. ¿Cómo vamos a tener confianza en la justicia si la justicia es una vendida? Si se vendió el presidente de la Suprema Corte es un vendido. ¿Qué justicia vas a tener? Si las madres estamos pagando la deuda de los Jogländer. ¿Qué justicia podés pensar? ¿A dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia, por favor? ¿Qué tiene que hacer Sabatella para usted, Bonafini? Yo creo que tiene que resistir y hacer todo por la ley, como va a hacer él. Bueno, de todas maneras, Sabatella presentó un amparo, ¿no? Y está en esta discusión. Bueno, están Fernando Iglesias, María José Lugartino, se ha sumado Alberto Fernández. Bueno. Realmente no estoy acá para defender el empleo de Sabatella ni tampoco una gestión. La opinión que se puede tener de la gestión es buena o mala, deben ser diversas las opiniones, pero sí yo soy una defensora de la ley de medios, no porque haya sido sancionada por este gobierno. Desde la recuperación de la democracia hubo un debate
para derogar las normas de la dictadura en esta materia. Dimos la batalla en la década del 83 con Alfonsín, dimos la batalla durante la etapa del menemismo desde la oposición y finalmente se dieron las condiciones. Una ley es una ley, es perfectible, no es un libro sagrado, y yo misma en las audiencias públicas que hubo propuse cambios para la ley de medios que no fueron tomados en cuenta. Por ejemplo, la regulación equitativa en la pauta publicitaria, cosa que di cuenta cuando estuve al frente del INADI y se dio el caso de Editorial Perfil. Nosotros dijimos que era discriminatorio no dar pauta equitativa y recomendamos la aplicación de una ley similar como en Tierra del Fuego. Pero lo que no se puede permitir, bajo ningún concepto, es que no se respeten las reglas de juego de la democracia. Una ley se modifica por otra ley. Y lo que hay que explicarle a la población es que los funcionarios que somos parte del Ejecutivo renunciamos y entregamos y hacemos una transición, pero hay organismos descentralizados que tienen determinadas reglas y en todos los países del mundo, en Estados Unidos, en Francia, hay organizaciones que controlan, que regulan los medios de comunicación, que tienen independencia, que tienen autonomía y que tienen vida propia. Yo entiendo que se pueda cuestionar si estaban dadas las condiciones en Sabatella que requiere la ley para su nombramiento o no, pero la ley dice que la única manera de remover a un presidente del organismo es a través del directorio, y el directorio está integrado por los sindicatos, por las universidades, por representantes de las 24 provincias. Bueno, eso lo va a determinar ahora la justicia, ¿no? La justicia va a determinar... Ahora se ha judicializado esto, pero también recordemos que Macri, desde que asume, comete otros errores. Y, por ejemplo, en el error de la Corte, que es gravísimo, después recapacita y vuelve atrás, más allá de que hubo un fallo judicial. Pero también en este caso se puede dar la discusión en el Congreso o en el propio directorio del AFCA. Oh, yo creo que hay mucha gente decepcionada y desilusionada de que Macri no sea de la Rúa. Creo que básicamente lo que les pasa a estos muchachos es esto, ¿no? Y no me parece que se puedan mezclar las dos cosas y decir es lo mismo lo de antes y lo de ahora. El límite es la ley. Había un general que creo que decía dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Acá lo que ha habido sistemáticamente por el kirchnerismo es una violación sistemática de la ley. Yo estaba en el Congreso cuando se aprobó. Se aprobó en forma irregular, sin respetar los tiempos explicitados por el reglamento de la Cámara, y cada vez que nosotros protestábamos lo que nos decía, esto ya se discutió por afuera, violando un artículo básico de la Constitución, que es que el pueblo solo delibera a través de sus representantes. Se aprobó en forma irregular, con el único objetivo evidente, detrás de toda la zaraza de la lucha anticorporativa. Lo dijo muy bien Pablo con respecto a la parte de medios, déjame agregar la parte de telefónicas. A mí que me vengan a hablar cuando de lucha anticorporativa contra las telefónicas, pero que me lo digan por teléfono, porque mi celular casi no anda, ¿entendés? Porque casi no anda, porque le han permitido condiciones de explotación a las telefónicas fuera de cualquier límite y de cualquier regulación estatal. ¿Qué lucha anticorporativa? Han sido aliados sistemáticos de la corporación, como vos también has descrito. Ahora, la ley, se entiende, la ley Argentina Digital era a medida, en todo caso, de las telefónicas, es lo que estoy diciendo, contra de este otro sector. Entonces, y quien aprobó eso fue el kirchnerismo, digamos. En todo caso, uno puede decir que con estas telefónicas buscaba combatir al grupo Clarín, a este sector. ¿Puedo terminar? Era un traje a medida de las telefónicas. El punto específico de Sabatella es que tenemos un señor que fue designado irregularmente sin cumplir las condiciones que fija la propia ley. Y que en toda su gestión no es que ha gestionado bien o ha gestionado mal, que es opinable, ha violado sistemáticamente la ley. Las cadenas nacionales han violado sistemáticamente lo que dice la ley de medios. La pluralidad en los canales públicos no ha sido respetada, lo dice específicamente la ley de medios. Han vendido licencias a sus aliados políticos como Cristóbal López, violando la ley de medios. Han discriminado con la pauta publicitaria en contra. Entonces, acá lo que hay es una situación irregular con respecto a la ley. Y lo que diferencia a unos de otros es que unos respetan la ley y otros no respetan la ley. Así que no empecemos a meter todos en la misma bolsa. Pero no se arregla eso violando otra ley. No sé cuál es la violación. Que mande un decreto para sacar... La ley se va a discutir, lo dijo perfectamente. Ahora la ley de medios se va a no se modifica y se va a discutir en el Congreso. Así que no hay problema. Interviene por decreto un organismo que no puede remover. La intervención forma parte de las atribuciones del presidente. Y yo reivindico, y yo te lo voy a decir clarito, este gobierno asume en una situación caótica desde el punto de vista institucional, con el crimen organizando en
organizado, entrado por está todos el lados del caos? país, con una situación... ¿Cuál era el caos? Todo, el caos que armaron en 12 años institucional vergonzoso. ¿Cuál era el caos? Yo te escuché, déjame terminar, me preguntaste, yo te voy a contestar. En una situación económica desastrosa donde no solo la provincia de Buenos Aires, sino todo el país está quebrado. Yo defiendo que el presidente constitucional de los argentinos utilice todos los resquicios que permite la ley. Dentro de la ley, todo. Y yo voy a apoyar todo lo que hagan dentro de la ley. Bueno, el decreto de la Corte Alejandro era legal, Pereira. esto es legal. Exactamente, Bueno, cualquier exactamente. cosa. ¿Es legal Exactamente. firmar el decreto para Exactamente. intervenir el AFCA Hay y la un juez FTIC? que dijo que no. En realidad, el Ejecutivo ya intervino en su momento. O sea, cuando Mariotto asume como vicegobernador, el organismo se modifica su composición. Primero con Baladrón, que dura 2 meses, y después asume Aragón en el cargo de presidente. Como Aragón no gozaba de la confianza de ciertos sectores, al pobre Aragón le pusieron como firma obligatoria la de Saavedra, que era el otro director. Y eso vino por un decreto del Ejecutivo. Eso es una incidencia directa del Ejecutivo. La segunda grave problema, o digamos, gran problema que generó. Cuando se designa a Sabatella, se proponen una cierta cantidad de directores. Entre esos el que habla. Margarita Stolbizer lo había propuesto. El FAP en ese momento, Sí. y propone que vaya yo como director. Muy bien. ¿Qué hace el Ejecutivo? El Ejecutivo no lo acepta. No lo acepta porque tiene una serie de impugnaciones de organizaciones que tienen que ver con el apoyo a la ley de medio actual. Muy bien, bárbaro. Yo hago el descargo. Sí. Ese descargo se judicializa. Cuando se termina la discusión las cuestiones políticas no son justiciables, lo cual era un fallo absolutamente atendible en ese momento, y el Ejecutivo estuvo de acuerdo. De la misma manera ahora, lo que sirvió para un fregado ahora sirve para un barrido. Entonces, Sabatella, que en aquel momento acepta esta jurisprudencia, es la misma que le pesa sobre él. A ver, hay dos cuestiones distintas, ¿no? Una cosa es el mercado de medios y ¿puedo telecomunicaciones. agregar lo que él no va a decir Sí, de sí a ver. mismo? Pues yo me acuerdo por qué lo vetaron. Lo vetaron porque sabía demasiado. Porque era el que más sabía del tema de radiodifusión en la Argentina. Por eso lo vetaron los Kirchner. A ver, me interesa también la otra discusión, ¿no? Porque de alguna manera también hay una concepción. A mí me parece muy bien, ojo, que Sabatella o el kirchnerismo vaya a la justicia, porque así es como se dirime. Absolutamente. Y hay que respetar los fallos de los jueces. Y si los jueces le ponen un límite en esto a Macri, Macri tendrá que bancársela, como Cristina se lo tenía que bancar. Exacto. Y espero que Macri no salga, como salía Cristina, desencajada, de decir los jueces son todos corruptos, empleados de este o del otro. Pero bueno, así es la democracia. Y el kirchnerismo, que era todopoderoso antes, ahora está en la oposición pidiendo institucionalidad. Bueno, Cuanto con los antes decía que jueces- pedir institucionalidad... Lo que se pide es política. Sí. Sí. Ah, bueno, esa es otra discusión. Sí, porque si no es terrible. No, bueno, pero Sabatella cuando va con un fallo, cuando va con una demanda judicial y un amparo está... Pero Pero ¿por te qué digo una intervienen? cosa. ¿Por qué la práctica de la intervención? Este es el A ver, la cuestión. más ¿Por qué allá no de eso, fue el Congreso para este debate? más allá de eso, hay una discusión también de Sí, muy fondo que la vivimos los periodistas, porque más allá de los medios de comunicación y de las telefónicas, de los negocios multimillonarios, están los periodistas. Y hay una discusión respecto al rol del periodismo, Pablo. Se ha planteado, por ejemplo, que desde el kirchnerismo que 678 es un derecho humano. Cuando, como decía Ernesto Tenenbaum en su columna, 678 ha sido un instrumento para mostrar lo que no se debe hacer en periodismo. Yo ¿O me equivoco? voy a buscar en la lista de derechos humanos a ver si está la propaganda. A lo mejor la propaganda es un derecho humano, qué sé yo. Es un espacio de propaganda, Ahora- 678, del Frente para la Victoria, pagado con nuestros impuestos. Es así de simple. No Yo que entiendo nunca muy bien fui beneficiaria de cuál es el 678. motivo, porque con mis impuestos tengo que bancar un programa partidario en el canal oficial. Pero un programa que además ha acusado de las peores cosas, con Claro, no, en la encima da mayoría de mal las gusto. veces con toda clase de mentiras, al que ofrecía una visión distinta. Bueno, o porque al que seguía la criticaba. línea sobradora, descalificadora que venía del poder. Eso era una ver, cultura pero del ¿puedo decir poder de descalificar al que piensa distinto, de bardearlo, La de pregunta es esta. sobrarlo. La pregunta ¿Me dejas es decir esta. algo? Sí. Por todas Macri no se esas siente cosas- cómodo cuando todo el mundo sabe que 678 desprestigiado y demás termina siendo la voz de la oposición. Digamos, si esa es la voz de la oposición, Macri se siente cómodo. Por eso, a ver, yo digo esto. A mí nunca me invitaron el 678, Sí. o sea que hay y si ustedes repasan van a ver que hay muchos integrantes del Frente para la Victoria que nunca fuimos Sí, a por cuestiones de la 678. interna, No, porque no. había una cuestión de veto político, Bueno, lo llamaba bueno, Cristina, la llamaba a... Eso desconozco, tal vez vos sepas más que Sí, yo. sí, Yo sí, digo- lo llamaba al director de Canal 7, el director de yo Canal 7 lo digo- llamaba a Birz, y Birz decía, Bueno, yo digo- Lugartino no, yo digo- Delía no, lo ponía en la yo lista digo- negra. Yo digo que vos podés hacer un análisis de quiénes fueron y quiénes no fueron, y quiénes fueron también de la oposición y estuvieron sentados ahí. Sí.
Lo que digo es esto. Por todos esos errores y por lo disgustante que fueron algunas de estas cosas, es que termina ganando Macri y no vuelve a ganar el Frente para la Victoria. Yo creo que hay errores que se pagan y se pagan en las urnas. Ahora, ¿va a repetir a la inversa el nuevo gobierno? No, pero por favor, quédate tranquila, no va a haber ningún 678 yo no me quedo oficial. tranquila, Y además no se prohíbe. Pues sí, va a haber un 678. 876 conducido por Fernando Iglesias. Exactamente, pero Yo por lo que te favor. digo Yo no es puedo esto. creer que estemos discutiendo. Increíble, parece- increíble. No puedo creer que estemos Argumentos discutiendo a esta increíbles. altura. ¿Los sobre- decretos se hicieron o uno. no? El decreto para nombrar a los ejemplo. jueces de la Corte, ni a Cristina trasnochada se lo hubiera pasado. Es gravísimo. A ver, ¿por qué? Porque no ¿Qué sabía viola? ¿Qué Constitución. artículo viola? Porque debe pasar por el Congreso de la Nación. Va a pasar, a partir de que está, Pero vos ¿por qué leíste no la Constitución. convocó? Por supuesto, bueno, esa es soy una decisión titular política. de cátedra Esa- y doy esa materia. Bueno, parece que no sabes qué artículo es. Entonces te diría que tengas en consideración que fundamentalmente tiene los resortes a su cargo, como poder llamar extraordinarias y poder mandarlos. Ahora, ¿Es María una José- decisión política del presidente o no? Pero es una una decisión- arbitrariedad Yo te- que él lo esa es haga tu por opinión. decreto. Esa es tu opinión. Pero La ya pregunta es... la justicia este es el lo tema. saldó. Ya hay un fallo judicial. te puedo preguntar, Hay es un una, fallo es una judicial que atribución... dice- Seguí hablando, No es solo una seguí hablando. atribución. ¿Es una atribución no quiero del irme, presidente no quiero ir o no? a la discusión Eso que le no es estuvimos una- dando toda la semana pasada y yo fui muy crítico respecto Sí, no a, se al puede. No, pero el decreto, punto es este, Maxi. al El decreto problema de es Macri la con los ley, jueces de la Corte. ley, la ley. Gracias. Uno puede objetar y es válido que objete. Ella dice, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? Tiene toda la razón de retrasar. La pregunta es legal o no es legal? ¿Es No es una legal, atribución del es presidente? inconstitucional. ¿Cómo que no? Dice perfectamente la Constitución, inconstitucional. como tiene también la capacidad de intervenir organismos. Se los planteo, Que a vos no te guste viendo es para otra cosa. adelante. No es que no me Digamos, pues gusta. estamos discutiendo también cuál es el rol también del periodismo en medio de la guerra de los medios y las telecomunicaciones. Bueno, claramente, nosotros en este programa hemos mostrado cuáles son los negocios que hay detrás y las opiniones de cada uno. Está Eso es María muy- José es muy Lubertino. importante. La semana pasada el decreto de Macri podía ser, y la verdad que la mayoría acá estuvieron Massa y Margarita Stolbizer, los dos coincidiendo y pidiéndole a Macri que se retracte con el Me parece decreto. fantástico. Ahora, entre hacer eso y tener en la televisión pública un órgano de propaganda que somete al escarnio, a la crueldad, como dice Tenenbaum, aquel que opina distinto, aquel que critica, y trata de justificar cualquier cosa dentro del oficialismo, la verdad que Yo creo Yo creo que no hay Haber que, Maxi, yo creo que no hay que seguir programas. perdiendo tiempo con 678, se termina esta noche, ya está, ya fue, eso es pasado, no tiene más importancia. No sé si va Cristina, no va Cristina esta noche, va a ser el show, que yo no sé. No tiene más sentido, un espacio de propaganda absurdo, partidista. A mí me parece que el tema de la ley de medios fue un libro sagrado en torno del cual el kirchnerismo hizo una gran actuación de cosas muy importantes, de persecución a periodistas, de apriete a medios, de control de la libertad de expresión. Todo eso lo hizo por fuera de la ley de medios, no lo hizo con la ley de medios. En todo caso, la ley de medios la violó, por ejemplo, con las cadenas nacionales. La ley de medios es un credo más que nada. Entonces, por eso cuando hoy los kirchneristas más fanáticos dicen la ley de medios no se toca, es como una cosa casi religiosa, no se toca en su letra, porque tocarla es blasfemar. No porque haya una instrumentación que te va a alterar las cosas. ¿Qué va a alterar? Si no desconcentró nada la ley.